Gracias a todos, bienvenidos a este webinar del 28 de abril de 2017. Les agradecemos a todos su participación el día de hoy y les recordamos que estamos realizando nuestro webinar todos los viernes a las 9 de la mañana. El día de hoy, entonces, vamos a hablar de un tema bastante importante, no solo para el tema de un CRM, sino en general del área comercial de la organización. Las personas que estuvieron en el webinar pasado tal vez recuerden que hablamos de cómo mejorar la fuerza comercial, cómo mejorar ese trabajo que nuestros comerciales hacen. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es el complemento a este tema, que es cómo mejorar el proceso del gerente de mercadeo o del gerente de comercial, dependiendo pues el caso que aplique en la organización. Entonces, les recuerdo, para las personas que de pronto todavía no conocen Data CRM pues es un CRM desarrollado acá en Colombia, es en español, pueden buscarnos en nuestra página web datacrm.com. Si todavía no lo han usado, pueden solicitar un demo ahí en la página. En este demo pues van a poder ver cómo funciona Data CRM, van a poder probarlo. También cuentan con nuestro centro de ayuda, que también lo encuentran ahí en la página de nosotros. Pueden acceder al centro de ayuda siempre que tengan alguna duda sobre cómo hacer algún proceso al interior del CRM. Allí tenemos pues bastantes artículos muy explicados. Tenemos también el blog, que también lo encuentran ahí en la página. En el blog publicamos artículos bastante interesantes, artículos en los que ustedes pueden encontrar muchos tips de cómo llevar a cabo ese proceso gerencial, ese proceso comercial, de cómo mejorar el uso del CRM en su empresa. Entonces, péguense una pasadita por la página, revisen estos temas, revisen el blog, que van a encontrar bastante información muy útil. Y pues para las personas que ya conocen Data CRM y que ya lo están usando, recuerden que también cuentan con nuestro canal de la cuenta de soporte@datacrm.com. En esta cuenta de correo pues nos pueden escribir todos los inconvenientes que tengan con el uso de la herramienta, si en algún momento les está molestando o si tienen alguna duda, pues a través de esta cuenta es el canal oficial de comunicación en donde les vamos a ayudar a responder sus dudas y todos sus inconvenientes. El día de hoy nuevamente nos acompaña Ricardo López. Ricardo, muy buenos días. Hola, buenos días, Julián. Buenos días a todos los que nos acompañan. Esperemos que tengamos un excelente webinar y que se vayan contentos con toda la información que van a recibir hoy. Listo, entonces, hoy vamos a hablar del proceso de los gerentes comerciales y de cómo mejorar ese trabajo de los gerentes comerciales. ¿Qué tienes que decirnos antes de comenzar? Bueno, como ya veníamos hablando el webinar pasado, un gerente comercial se hace clave dentro de una empresa, porque ese gerente va a ser el líder del departamento comercial, que adicionalmente es el departamento que va a traer los ingresos necesarios para la empresa para seguir creciendo, perdón. Por eso es que es importante que esta figura de gerente asuma liderazgo, tenga compromiso con lo que hace, sea una persona de la que destaque su trabajo y esto lo demuestre o lo refleje en todo su equipo. Listo. Recordemos que en el webinar pasado uno de los puntos de los que hablábamos de cómo mejorar esa fuerza comercial, ese proceso comercial, era tener un gerente. Entonces acá vamos a ahondar mucho más en esas características que debe tener ese gerente comercial y cuáles son las herramientas que le van a ayudar a este gerente a mejorar su gestión, a sacar adelante su área en la organización. Y pues obviamente entendemos que si el área comercial es fuerte, eso va a impulsar también las demás áreas de la organización. Entonces, un pequeño resumen de lo que vamos a revisar el día de hoy. Lo primero es, vamos a hablar de cómo es ese paso a paso de la gestión, cuáles son esas tareas básicas que debe tener el gerente comercial. Después vamos a hablar de cómo se crea el ambiente de equipo, el trabajo en equipo, los entornos funcionales. Después vamos a hablar de tener un líder por encima de un jefe. Entonces vamos a ir a ese punto del liderazgo y de ir más allá de simplemente medir o simplemente mandar a las personas. Después iremos a un punto que lo llamamos no individualizar los resultados, y acá vamos a hacer muchísimo énfasis en lo que son los indicadores y las métricas
que después de todo el gerente funciona es con la información que tiene y gran parte de su aporte a la organización, más allá de la parte monetaria, es la información que le puede dar a la organización, la retroalimentación, porque este gerente de comercial junto con el gerente de mercado son las personas que normalmente más comunicación tienen con el exterior de la organización, son los que más saben qué es lo que está pasando afuera de la organización y son los que deben traer toda esa información de afuera para poder mejorar nuestros procesos y retroalimentar las demás áreas de la organización. Y finalmente nombraremos algunos de los errores más comunes que cometen los gerentes comerciales. Entonces, bueno, comencemos con el primer punto, que es establecer el paso a paso de tu gestión. Listo. Entonces, ¿cuáles son esos puntos básicos que el gerente comercial debe tener en cuenta o cuáles son esas tareas más básicas del proceso del gerente comercial en las que debe enfocar la mayor parte de su esfuerzo para poder sacar adelante su organización? Entonces, el primero es, ¿dónde está tu público ideal? Hacerse la pregunta de ¿en dónde encuentro yo mi target, mi mercado objetivo o mi segmento de mercado? ¿A quién estoy enfocando mi producto o servicio? Conocer muy bien esa persona que va a ser finalmente mi cliente, que se va a pasar de convertirse de un prospecto a un cliente y saber en dónde lo tengo que encontrar. Sí, es importante que este prospecto que llega, tú lo conozcas bien. A pesar de que es un primer paso, es importante que tú a través de tus campañas, a través de todo el esfuerzo que hagas en mercadeo, sepas la mayor información posible de este prospecto para que cuando ya pase al departamento comercial, este lo pueda manejar de mejor manera, tenga la información más clara y sepa exactamente por dónde, de alguna manera y entre comillas, atacarlo para poder cerrarlo ganado para tu empresa. Listo, entonces, es ese conocimiento y ese saber en dónde encuentro a ese prospecto el que nos llevaría a este segundo punto de no te quedes con un solo canal para conseguir prospectos. Hay un inconveniente que suele pasar en las organizaciones y es que solo buscan prospectos a través de una línea o solo en un mercado o solo en un sitio, por así decirlo, digamos, solo a través de Facebook. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese canal falla? O si mis clientes potenciales en realidad no usan demasiado ese canal que yo sí estoy usando para buscarlos. Entonces, no hay que quedarse con un solo canal para encontrarlos, sino que tenemos que tener opciones. Ahora, no es buscar por buscar canales, porque no en todos los canales voy a encontrar a mis prospectos. Va a haber muchos canales en los que seguramente no voy a encontrar ningún prospecto, porque no es donde está enfocado mi segmento comercial. Sí, recuerden que el punto 1 y aquí el punto 2 están muy relacionados. Si tú conoces tu público ideal, tú vas a saber dónde encontrarlo y dónde vas a sacar mayor provecho de este público para que al final se conviertan en prospectos para tu empresa. Tengan siempre eso en cuenta. El siguiente punto que también podemos contar en este paso es establece tu propio túnel de conversión. ¿Qué es un túnel de conversión? Es tu flujo de trabajo, tu gestión comercial, cómo se cumple el paso a paso dentro de tu empresa para lograr desde que un prospecto llega hasta que cierra, en ganado o en perdido. Evidentemente siempre vamos a querer que sea ganado, pero también es clave que si tú cierras un prospecto perdido, tomes en cuenta que este prospecto puede entrar en unas listas posteriores de postventa o a las que a la larga les puedas hacer algún esfuerzo de mercadeo para volver a capturar ese prospecto que alguna vez tuvo interés en tu negocio y tal vez en ese momento no pudo comprarte, pero más adelante sí lo puede hacer. Yo creo que esos prospectos que se cierran perdidos son uno de los que más información le puede aportar a la empresa. Conocer el motivo de por qué se perdió es una retroalimentación de lo que está sucediendo con el mercado. Si el cliente llega y nos dice, no, no compro con ustedes porque hay otra empresa más barata que ofrece lo mismo, o hay otra empresa que por el mismo precio ofrece muchas más cosas, es esa retroalimentación que nos está haciendo el cliente y que tenemos que prestarle muchísima atención. No tenemos que decir como, ah, bueno, pues se fue porque
porque le pareció muy caro. No, tenemos que saber por qué le pareció caro, analizar la competencia, cómo lo está haciendo y pues ser competitivo en el mercado. Sí, eso es un punto clave. Estos son los prospectos que te van a ayudar a ti a conocer tu competencia. Ojo, y dos cosas que son importantes a tomar en cuenta. Conocer a tu competencia no quiere decir que tú vas a hacer todo igual a ellos para ser mejor. Y tampoco quiere decir que todo lo que vayas a hacer, todo el esfuerzo que vayas a hacer desde comercial y desde mercadeo, sea para que de alguna manera destruyas a tu competencia. No, todo lo contrario. Tú necesitas conocer a tu competencia para saber de alguna manera cómo tú puedes ser mejor que esa competencia y a esos prospectos que en un primer momento no lograste capturar, a la larga con tus esfuerzos, con todo lo nuevo que le puedes ofrecer, con lo diferente que le puedes ofrecer, si le vas a llamar más la atención y al final van a estar trabajando contigo. Listo. El siguiente punto que tenemos acá es establecer estrategias de referidos. Entonces, en estas estrategias de referidos es algo que también lo nombrábamos en el webinar anterior. Si nuestro cliente se enamora de nuestro producto o de nuestro servicio, si le logramos transmitir esa propuesta de valor de una manera entendible para él, muy seguramente ese va a ser un cliente que nos genere muchos prospectos, que va a llamarnos muchos nuevos clientes a nosotros porque va a ser como ese voz a voz, va a ser como, no hay mejor ejemplo que un cliente satisfecho. Entonces, cuando tenemos esos clientes satisfechos, cuando están esos clientes felices hablando de nuestra empresa porque les gusta, porque se sienten bien atendidos, porque encuentran un valor agregado muy útil en comparación pues al costo que están pagando, pues seguramente eso va a ayudarnos a crecer mucho. Y ¿qué es importante ahí? Pues sí, el cliente está feliz y habla, pero ¿cómo nosotros hacemos que engranamos ese voz a voz que está haciendo nuestro cliente con nuestra área comercial y de mercadeo? Entonces, a eso va enfocada esa estrategia, a hacer como ese engrane y de que no se queden en que lo comenten y que, ay, sí, muy bonito, sino que en realidad lo aterricemos en venga, mándenoslos a través de esta página y nosotros le damos unos bonos, le damos unos incentivos por referirnos esos prospectos. Es tan sencillo como esto. Un cliente satisfecho con lo que tú le estás ofreciendo va a ser tu mejor vendedor siempre y cuando sepas canalizarlo bien hacia referidos, hacia traerte gente que él conozca y que pueda también necesitar tu herramienta. Él te va a recomendar y no hay nada mejor en el mercado comercial que recibas una recomendación de algún producto o algún servicio. Además, si esa persona que te está refiriendo, perdón, recomendando ese producto o ese servicio, tú la consideras una persona que tiene la suficiente inteligencia y el suficiente valor y el suficiente estatus como para respetar su opinión, automáticamente vas a comprar la opción que él te dio. Listo, entonces, es importante pues establecer como ese canal de incentivos y ese canal de comunicación para que esos referidos se aterricen más al área comercial, que lleguen más directamente. Después de esto nosotros debemos tener un punto muy claro en el área comercial de una organización y es cuánto nos cuesta obtener un prospecto. Entonces, hacer un análisis ahí de, bueno, cuánto estamos invirtiendo en este canal, cuántos prospectos me están llegando por ese canal, por ende, cuánto me está costando cada prospecto que estoy obteniendo ahí. Cuando el gerente comercial tiene clara esa cifra en su cabeza y sabe que un prospecto le cuesta $20, por ejemplo, o $10, por poner un ejemplo, va a pasar a este siguiente punto que es no descuides a tus prospectos, porque es que el prospecto que llegó no llegó de gratis, no llegó mágicamente, eso nos costó a nosotros trabajo del área de mercadeo, trabajo del área comercial, de los vendedores, de ir a buscar, y ese esfuerzo si está bien enfocado y si nosotros tenemos bien segmentado ese mercado y conocemos bien a nuestro cliente y trajimos un prospecto de calidad, no debemos perder esa inversión que hicimos, porque nos está costando, porque es un esfuerzo no solo monetario, sino también de la organización, de tiempo, de trabajo de las personas, conseguir esos. Entonces, no descuidar a esos prospectos y empezar ese túnel de conversión lo más rápido posible y culminarlo también lo más rápido posible.
Sí, y aquí ya paso al siguiente punto que también tiene relación con esto, como todo, que es establece tus fases de venta. Cuando te llega un prospecto, dependiendo de la campaña que te llegue, es necesario que tú sepas cuál es el primer paso que va a cumplir ese prospecto durante todo tu ciclo comercial, para llamarlo también así, de esa manera, hasta lograr cerrarlo. Esto tiene también mucha relación con el túnel de conversión, porque es lo que te va a permitir a ti como empresa o como gerente comercial saber qué aspectos, qué fases medir para saber que está funcionando muy bien y saber que está fallando de toda tu estrategia. Siempre es muy importante que la estrategia de prospección y la estrategia comercial estén muy, muy ligadas. Por eso la comunicación entre mercadeo y comercial, si no es parte de un yo, debe ser parte de un nosotros. Listo, entonces, en ese establecimiento de las fases de venta que es muy similar a lo que tenemos de túnel de conversión, hay un punto importante y es hacerle claridad, o bueno, que los comerciales tengan la claridad de cómo funciona ese túnel y cuáles son esas fases de venta, esos estadios, por así decirlo, por los que debe pasar un prospecto para convertirse en cliente. Si el comercial no tiene claro cuál es ese paso a paso, muy seguramente ese proceso de conversión de prospecto a cliente no va a funcionar tan bien. Entonces, él debe saber cuáles son las fases y qué debe hacer en cada fase, cuáles son las actividades claves en cada fase, que son las que finalmente nos llevan a convertir esos prospectos en clientes reales. Y algo que ya lo habíamos nombrado en el webinar anterior también, este establecimiento de fase de venta, pues lo tenemos acá en una infografía que lo resume, digamos, de cuáles son esos pasos generales. Entonces, pues llegan los prospectos, después el análisis de ese prospecto, mirar qué calidad tiene, si vale la pena, pues finalmente invertir energía o si simplemente se puede dejar como en espera o algo por el estilo. ¿Cuál es la propuesta de valor que nosotros le estamos ofreciendo a esos prospectos y cómo se la estamos haciendo saber, cómo se la estamos transmitiendo, que el cliente sepa qué es lo que nosotros le estamos agregando a su organización? El cuarto paso es cómo se cierra el negocio, tener muy claro en qué momento es que yo digo como listo, en este punto ya dejó de ser prospecto y pasó realmente a ser un cliente que me está generando unos ingresos o que, digamos, le dio sentido a todo el esfuerzo que se hizo y ya lo considero cliente nuestro. Y finalmente, ¿cómo lo fidelizo? Que se mantenga como cliente de nosotros el mayor tiempo posible. Entonces es como esos 5 tips que se deben tener en cuenta a la hora de establecer esas fases de venta. Vamos a ir al segundo punto, que también lo habíamos nombrado en la sesión anterior, que es la creación del ambiente de equipo y una palabra que no sé si a todas las personas les suene familiar, que es el gamification. Entonces, ¿qué se necesita para crear un ambiente laboral competitivo y cuáles son las ventajas de tener ese ambiente laboral competitivo, Rich? Bueno, es importante conocer a cada uno de tus vendedores, sin duda alguna. Estamos hablando de un grupo de personas en donde la competitividad va muy de la mano del trabajo que ellos hacen. Si tú a este grupo de personas que lo conoces y de alguna manera lo lideras, más que ser un jefe, lo lideras, ese punto lo vamos a tocar más adelante, quiere decir que este equipo lo vas a hacer funcionar de mejor manera. ¿Qué clave o qué cosa puedes hacer para mejorar, para manejar a este equipo de mejor manera? El gamification. Gamification son estrategias lúdicas, para llamarlas de alguna manera, donde vas a hacer que tus comerciales, a través de las estadísticas y los números y los cierres de clientes que consiga cada uno de ellos, compitan con sus compañeros o con sus iguales a ver quién es mejor. Y tú, a través de una plataforma, a través de tu CRM, a través de una plataforma aparte de gamification, vas a ir calificando cada uno de los pasos que van cumpliendo tus comerciales y así puedes destacar su trabajo con bonos, con ejemplos a seguir, y de alguna manera tú como líder comercial tienes que canalizar todo esto que logran tus comerciales para hacer que dentro de ellos sus egos no peleen, sino que más bien
trabajen en función de mejorar su trabajo y de agarrar lo bueno de cada uno de los otros de su grupo para seguir mejorando. Listo. Uno de los puntos importantes acá en ese establecimiento del ambiente laboral competitivo está en conocer cuáles son las medidas o cuáles son los indicadores que yo voy a utilizar para esa estrategia de gamification o para esa estrategia de calcular el nivel. Entonces, ahorita vamos a ahondar mucho más en la parte de los indicadores, pero entonces tener muy en cuenta que debo saber cómo los estoy midiendo, pues para saber cómo ellos están compitiendo, bajo qué reglas están funcionando. El siguiente punto ahí sería, adiós a las comisiones, bienvenidos los incentivos. Muchas veces el comercial se va a sentir mucho más motivado si no está trabajando por plata, sino que está trabajando por una meta. Y ahora, una de las formas de establecer esos incentivos sin necesidad de realmente salirnos del área económica es: preguntémosle al comercial o a nuestro empleado, por así decirlo, a nuestro compañero laboral, qué es lo que él quiere. O sea, que nos cuente un sueño que él tenga en este momento. Y entonces nos puede responder: no, mi sueño es que en 6 meses quiero ir a San Andrés con mi familia. Bueno, ¿cuánto le cuesta ese sueño? Entonces, mi estrategia de gamification va a ser: usted tiene que vender tanto de aquí a dentro de 6 meses para poder cumplir su sueño. Estamos hablando de plata, sí, pero estamos hablando más allá de la plata. Estamos buscando un incentivo más emocional que económico en ese comercial. Y eso es uno de los puntos principales ahí de mi estrategia y de mi gestión comercial, de bueno, tengo que motivarlos y motivarlos va mucho más allá de decirles va a ganar tanto. Sí, el mundo comercial es un mundo de emociones, indudablemente. Y fíjense cómo aquí a incentivo puede marcar una diferencia muy grande entre lo que hagan tus comerciales y lo que logren a la larga para tu empresa. También, ¿qué pasa? Cuando tú conoces la emotividad de tus comerciales y conoces cuáles son sus sueños, tú de alguna manera también puedes ayudarlo, puedes ahondar en ese sueño y demostrarle que hay formas de conseguirlo con el trabajo duro o con todo lo que pueda hacer para tu empresa. ¿Qué pasa? Siempre, y esto tienen que tenerlo en la cabeza todos los líderes comerciales. Cuando tú como comercial ganas, tu empresa también gana. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eres un líder, tú tienes que hacer el proceso a la inversa y demostrarle que cuando la empresa gana, el comercial también gana. Es clave este punto porque esto es lo que va a hacer que el comercial se sienta más motivado, más identificado con tu empresa, con lo que tú vendes, con lo que tú tienes para ofrecer, y a la larga va a ser un trabajo mucho mejor para eso. Bueno, el siguiente punto acá, volvemos a la parte de las métricas y de las mediciones. Y incluye la medición de resultados por parte de tus vendedores. Entonces, de lo que hablábamos un poco al comienzo de este ambiente laboral competitivo y ese gamification es, bueno, si no conocemos cómo estoy midiendo yo a mi comercial, cuáles son las métricas y cuáles son esas medidas que yo debo tener en cuenta para saber qué tan bien está funcionando mi organización. Y ahorita vamos a ir a ver unos pequeños ejemplos de cuáles son esas métricas que son más comunes en las áreas comerciales. Pues va a ser muy difícil hacer esa medición. Entonces, el gamification se debe mover también no sé si decirlo, con cantidades o con datos, más bien, con datos reales para que sea una estrategia que tenga mucha más validez, que sea mucho más aterrizada y que me muestre un poco la realidad a su manera, digamos, muy lúdica, como lo decía ahorita Rich. La medición te da información y esa información es lo que tú vas a utilizar para seguir creciendo como empresa. Tú como gerente comercial, y eso también lo vamos a hablar un poco más adelante, necesitas toda esa información, saber canalizarla, saber interpretarla, porque eso es muy importante, y eso lo logras a través de una buena gestión comercial, a través de establecer fases de venta que realmente sean efectivas y realmente te ofrezcan lo suficiente para lograr lo que tú quieres lograr. Si tú logras todo esto,
Quiere decir que vas a poder medir mucho más, vas a tener una medición más efectiva y por ende vas a saber cómo conseguir más resultados. Y pues finalmente lograr cómo encontrar ese punto de involucrar a los empleados en los procesos de la empresa. Cómo darle a conocer su afectación o ese impacto que él está generando en los resultados organizacionales, saber cómo se está llevando a cabo todo lo que va después de su trabajo, que él sepa qué pasó finalmente con su prospecto, que si cerró, que él tenga como esa información más allá de su trabajo y que el comercial no esté únicamente ahí encerrado en, bueno, yo vendo y vendo y vendo, pero ¿y qué está pasando con el resto de la organización? Estoy retroalimentando a la organización con la información que yo obtengo de los prospectos, de los negocios cerrados perdidos. Entonces es como ese engranaje de que el área comercial, si bien está muy al comienzo, muy a la entrada de la organización, no se quede ahí y vaya acompañando hasta los procesos de fidelización y después de la venta. Sí, el siguiente punto que aquí podemos hablar es tus empleados se involucran más en los procesos de la empresa. Va muy de la mano con todo, va muy de la mano con ofrecer incentivos en vez de comisiones, va muy de la mano con establecer unas fases de ventas efectivas para tener una medición efectiva, va muy de la mano con que tú conozcas como gerente, conozcas a tus comerciales. Es muy importante que tus comerciales y que incluso todos tus empleados se involucren en el proceso empresarial porque eso va a hacer que ellos sientan que la empresa es suya, que todo lo que ellos hacen, perdón, no es por un bien del jefe de la empresa, del dueño de la empresa, sino que es por un bien también de ellos como empleados, porque a la larga o cada vez que logren un hito, que cumplan un objetivo, ellos van a seguir creciendo. Listo. Entonces, ya tenemos los dos primeros puntos de este proceso de la gerencia comercial. El primero es establecer el paso a paso de la gestión y el segundo es crear el ambiente. Vamos con el tercero que es ten un líder por encima de un jefe. Entonces, ¿cuáles son las 7 responsabilidades que debe tener un buen líder? La primera es elige a tu gente cuidadosamente y respétala. Es muy importante conocer muy bien cuáles son las cualidades que yo estoy buscando en mis comerciales, qué es lo que yo espero que ellos sepan hacer, que ellos conozcan, que a ellos les guste. Entonces, eso, conocer bien ese perfil de a quién quiero contratar yo como comercial, me va a ayudar a que pues la organización, al momento de contratar a esas personas, obtenga muchos más beneficios, obtenga unos resultados mejores y pues obviamente cuidar mucho de ese comercial, digamos que es algo muy obvio, por así decirlo, que debemos tener, debemos tratar bien a nuestros empleados, pues suena un poco lógico, pero es importante recalcarlo porque muchas veces no estamos teniendo en cuenta todas las variables que implica respetar a un comercial, o bueno, un empleado o a un compañero laboral. Y va más allá del buen trato, va en el cuidado de sus intereses, en ayudarle a cumplir sus metas personales, en conocer cuáles son esas metas y qué puede hacer la organización para ayudarle a él. Y muy seguramente un empleado que sienta que su organización trabaja para ayudarle a cumplir sus sueños, pues va a cumplir los sueños de la organización, va a trabajar para la organización y va a ayudar a crecer mucho más esa organización porque están creciendo ambos juntos. El siguiente punto es establece metas reales, no vivas de sueños ni utopías. ¿Qué pasa aquí? Es importante que tus objetivos tengan una meta, no que se pueda cumplir, porque puedes establecer una meta muy sencilla de cumplir, pero sí establecer una meta real. No pienses que porque tengas al mejor comercial del mundo o creas tener al mejor comercial del mundo o tú como gerente creas que eres el mejor comercial del mundo, vas a cumplir, vas a lograr una venta de, por ejemplo, 100 millones de dólares, cuando tu promedio mensual son 20 millones. Eso es imposible. Establece metas reales que vayan ligadas a tu promedio de años anteriores, de meses anteriores, y que de alguna manera estas metas tú puedas irlas mejorando, puedas irlas creciendo, de acuerdo también a los esfuerzos de mercadeo que se vayan haciendo. Siguiente punto de esas responsabilidades de un buen líder, resolver los inconvenientes desde la raíz.
un líder no es un apagaincendios, como se le llama comúnmente acá, no es la persona que va y resuelve el problema y va y resuelve otro y está todo el tiempo resolviendo problemas, sino que en realidad encuentra la raíz de los problemas y se enfoca en que no vuelvan a suceder, en lograr cambiar el proceso si es necesario, rotar el personal si es necesario, pero enfocarse en que el problema desaparezca y no que simplemente apagamos este incendio y después vuelve a pasar y vuelve a pasar, porque no se está resolviendo desde donde está surgiendo. Sí, ese punto está muy ligado con el siguiente, que es inspira a tu gente. Haz que tu trabajo hable por ti mismo. Haz que todo lo que tú hagas o todas las decisiones que tomes sean las mejores. No quiere decir que no te puedas equivocar, porque eso en todo el mundo laboral sucede. Obviamente te puedes equivocar, pero haz que tus decisiones tengan un peso por detrás, tengan una razón y una lógica, que no sean simplemente porque simplemente te dio la gana. No, no hagas eso, porque eso te hace un mal jefe, te hace un mal líder. De hecho, no te hace un líder. Haz que tu gente sienta que con tu trabajo, que con tu palabra, que con tu manera de actuar, tú los estás inspirando y de alguna manera les estás dando a ellos la posibilidad de crecer y de saber que en ti tienen un aliado. El siguiente punto es trabaja para tu gente. A pesar de que tú como gerente comercial necesitas cumplir metas específicas, es importante que estas metas las enfoques en el rendimiento y en lo que puede lograr tu gente, el grupo que tú tienes a tu cargo. Es importante que, como ya conversábamos hace un ratico, que tomes en cuenta el valor de las personas, tomes en cuenta lo que necesitan las personas, tomes en cuenta que en algún momento estas personas pueden enfermarse, pueden tener algún inconveniente, que no todos los días son iguales y que pudo haber pasado algo en su casa que hoy lo haga vender más que ayer o menos que ayer. Todo esto es importante que lo tengas en cuenta para que tú como líder tanto lo inspires como de alguna manera lo apoyes y demuestres que tú estás trabajando para su bien y no solo para el tuyo. Listo. El siguiente punto que tenemos ahí es no te quedes en el aparato. Entonces, ¿a qué se refiere este punto de no te quedes en el aparato? Es, tú tienes establecido un proceso, unas fases de venta, un túnel de conversión, unos procesos de postventa. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿está funcionando? Listo, está funcionando. ¿Cómo lo podemos mejorar? Es no quedarnos con lo que ya tiene la organización, con esos procesos ya establecidos, sino constantemente estar en la búsqueda de la mejora continua, de esa optimización de los procesos, de los tiempos, siempre estar conociendo los cambios en el mercado, los cambios en los intereses de los clientes, para que ese proceso no quede obsoleto en algún punto y no vivamos todo el tiempo como esas empresas. Suele pasar que en las empresas en las que los gerentes comerciales son ya personas de bastante edad, como que se quedan mucho tiempo ahí y no se dan cuenta de que el mercado está evolucionando constantemente y de que los clientes están requiriendo información distinta, están requiriendo unos modos de atención diferentes, unos canales de conversión distintos. Entonces es siempre buscar esa mejora, buscar ese punto hacia donde está yendo el mercado, y si el mercado no está yendo hacia allá, mirar si nosotros podemos ser esos pioneros en encontrar esas mejoras en los procesos. ¿Qué pasa? Hay empresas que tienen 20 años, por decir un número, funcionando de la misma manera y realmente les va bien. Entonces, los gerentes, las personas, los líderes de estas empresas sienten por qué cambiar, de qué manera yo voy a cambiar o para qué voy a cambiar si todas las cosas me están resultando de la mejor manera. Pero ese no es el pensamiento. El pensamiento es, debo cambiar para mejorar, para seguir creciendo. A pesar de que yo tenga 20 años con una estrategia que puede resultar efectiva, es importante que si yo quiero durar 20 años más, madure esa estrategia y la haga mucho mejor a través de actualizaciones, a través de conocer a mi equipo de trabajo, a través de abrir más canales de comunicación con mis clientes, a través de hacer estrategias diferentes de mercadeo,
para ver también qué sucede, para ver también de qué forma yo puedo mejorar y de qué forma puedo captar muchos más prospectos y al final cerrar más negocios. Finalmente, la última responsabilidad de un buen líder es delegar. No importa qué tan bien conozcas tú tu trabajo, que seas el que mejor lo hace, eso está bien, pero es importante delegar porque en ese proceso de delegación es donde optimizamos el flujo de los procesos, es donde encontramos las fortalezas y las debilidades de cada quien, y en ese delegar hay algo que viene de la teoría de gestión del conocimiento, que es la rotación selectiva de personal. Entonces es rotar el personal por áreas específicas que puede que sea el mejor vendedor, pero venga, pongámoslo una semana en postventa para que él entienda cómo funciona ya, adquiera ese conocimiento, pueda aportar desde su conocimiento de comercial y digamos que pueda delegar esas responsabilidades y pueda optimizar el proceso desde antes que comience el proceso de postventa, por ejemplo. Entonces, ese proceso de delegación es bastante importante como para aumentar el conocimiento, que no esté todo centralizado únicamente en el gerente o únicamente en un comercial, sino que todos conozcan, todos aprendan y todos sepan de una manera eficiente cómo es que está funcionando la organización. Además, ¿qué pasa? Delegar demuestra confianza. Si tú como líder puedes delegar responsabilidades a tus empleados, a tus trabajadores, quiere decir que de alguna manera confías en ellos y le estás demostrando que tienen un valor no solo para ti, sino un valor especial para la empresa. Bueno, entonces, volvemos un poco al resumen. Entonces, conocemos nuestro proceso de gestión, sabemos cuáles son esas fases, esos túneles de conversión, ese proceso de convertir esos prospectos en clientes. Conocemos cómo crear un ambiente competitivo donde no se generan rivalidades, sino que por el contrario están constantemente en esa búsqueda de ser el mejor, de sacar a la empresa adelante de una manera sana, por así decirlo, y no con rivalidades entre los comerciales. Y tenemos un líder por encima de un jefe, una persona que conoce a sus colaboradores, que sabe cómo motivarlos, que los motiva más allá de la parte económica y con incentivos que van a lo emocional, digamos, a cosas más allá de simplemente darle una bonificación económica. Y vamos con el cuarto punto, que sería no individualizar los resultados. Y entonces vamos a hacer mucho énfasis en lo que son los indicadores herenciales y las métricas. Si bien normalmente una persona, digamos, si yo tengo un vendedor que es el que vende la mitad del presupuesto mensual y los otros 5 se reparten la otra mitad, eso no significa que yo deba individualizar ese resultado, sino que finalmente esos son resultados de equipo, de un proceso bien establecido, de un gerente bien, y tengo que velar porque ese vendedor, ese comercial que está sobresaliendo, le enseña a los demás qué es lo que él está haciendo bien y qué es lo que él está logrando para sobresalir sobre sus colaboradores o sus compañeros laborales. Ahora, todo esto, ¿cómo nosotros obtenemos ese conocimiento de quién es ese vendedor que le puede enseñar a los demás cómo hacer las cosas y demás? Con métricas, con indicadores, con datos reales de la organización. Las personas que ya trabajan con Data CRM, que ya tienen la herramienta implementada, pues recordarán esos 4 indicadores básicos que nosotros teníamos ahí en el CRM, y recordarán que igual ustedes podían crear sus propios informes porque esos indicadores dependen mucho de la organización, del modelo de gestión que yo tenga, de los resultados que espere obtener. Esto es tal cual como un equipo de fútbol. Si tenemos un goleador que hace 50 goles por temporada, pero al equipo le hacen 3 goles por partido, quiere decir que vamos a perder todos los juegos. Necesitamos que ese esfuerzo de ese goleador sea también un esfuerzo del mediocampista que le hace los pases, de la defensa que hace que no recibamos goles y del portero que lo para todo. Necesitamos que cada uno de nuestros comerciales entiendan que su esfuerzo individual va por el bien de un colectivo,
no por el bien de ellos solamente. Aquí va muy ligado también a la parte de hablar de incentivos y no de comisiones. Si yo de alguna manera incentivo lo que hacen mis comerciales, ellos van a querer trabajar por el bien colectivo, y si de alguna manera incentivo lo que es el esfuerzo común, el esfuerzo de todos, quiere decir que voy a lograr muchos más resultados que el esfuerzo de una persona. Siempre el esfuerzo colectivo es muchísimo más poderoso. Algunos de los indicadores gerenciales o esas métricas que nosotros tenemos, que son muy genéricas para casi cualquier organización, pues son los siguientes. El primero es la cantidad de prospectos que está obteniendo la organización, que va ligado de uno que tenemos acá más adelante, que es la calidad de ese prospecto, y además va ligado de la tasa de a la tasa de conversión de prospectos a clientes. Entonces yo sé que si 20% de los prospectos que me llegan a mí los convierto en clientes finales, entonces, ¿cuántos prospectos debería yo obtener para alcanzar mis presupuestos de venta, para alcanzar mis métricas, mis ventas mensuales? Entonces, digamos que conocer cuál es esa tasa de conversión y cuál es esa calidad de los prospectos y la cantidad de prospectos que estamos obteniendo nos va a ayudar a prospectar o a proyectar mucho mejor las ventas o los presupuestos organizacionales hacia el futuro. El siguiente es el presupuesto ganado, entonces saber cuánto se está vendiendo y cuánto debería yo estar vendiendo cada mes. Entonces conocer ese presupuesto, si yo digo, bueno, mi presupuesto son 1.000 pesos mensuales, 2.000 pesos mensuales vendidos, pues saber el 15, si ya voy en la mitad, o sea, el día 15 del mes, qué tan cerca estoy de cumplirlo, si ya voy en la mitad, qué es lo óptimo, si voy atrasado, qué debo hacer para lograr mover ese presupuesto ganado, mover ese tacómetro para que se acerque a ese 100%. El siguiente, pues, está muy ligado con el anterior y con lo que decíamos del costo de obtener un prospecto, y es la inversión realizada. Entonces, saber cuánto estamos invirtiendo nosotros en nuestras campañas, cuánto estamos invirtiendo en los distintos canales de obtención de prospectos y qué tan rentable está siendo cada uno de los canales, porque pues si un canal le estoy invirtiendo más del 20% del presupuesto, pero no me está generando ni el 5% de los prospectos, pues seguramente va a ser un canal que no está siendo eficiente o de pronto no lo estamos usando de la manera en la que deberíamos. Entonces, esa calidad en el prospecto y esa inversión realizada, pues deben ir muy de la mano. Que la inversión que yo haga para conseguir prospectos me esté generando prospectos de calidad. La siguiente es una métrica que tenemos muy íntima, por así decirlo, nosotros en Data CRM, y es la cantidad de cotizaciones. Para nosotros, un negocio que tiene una cotización es un negocio que ya está casi cerrado, que ya falta como un sí y venga, le cierro el negocio. Pero hay una cosa importante que lo vamos a nombrar ahorita en esa parte de los errores que cometen los comerciales, y es la siguiente: enviar una cotización y esperar que el cliente me dé respuesta. Ese esperar que el cliente me dé respuesta es como si el cliente trabajara para mí y el cliente fuera el que tiene que cerrar el negocio por mí, y es uno de esos errores que vamos a nombrar ahorita. Entonces, cuando nosotros generamos cotizaciones, no las debemos dejar en un archivo que yo envíe un PDF muy bonito, sí, con su información y ya, ahí quedó el negocio. Nosotros tenemos que procurar mover ese negocio más allá del envío de la cotización, saber si el cliente ya la leyó, saber si el cliente está interesado en esa cotización, hacer la negociación necesaria para poder mover esa cotización. Y parte de ese saber si el cliente, por ejemplo, abrió la cotización y la leyó, lo podríamos hacer con una de las integraciones que ofrece Data CRM, que es la integración con Mailchimp. Nosotros podríamos hacer ese seguimiento de envío de las cotizaciones a través de Mailchimp, y Mailchimp me da esas métricas de si lo abrió, de cuánto tiempo se quedó en el correo, de si en qué parte del correo dio clic. Digamos que podemos obtener toda esa retroalimentación y que nos va a ayudar como a esa gestión que debemos realizar con esa cotización.
La siguiente métrica, pues, ¿cuántos negocios estoy consiguiendo yo? Que está, pues, es un poco similar a la de los prospectos, pero entonces es un poco ya más aterrizado de conseguir el prospecto, pero le estoy generando un negocio, le estoy enviando una cotización, le estoy creando una actividad, lo estoy llamando, estoy moviendo ese negocio, pues, para poderlo llevar a buen término. Y que igualmente está ligado con estas actividades realizadas, que es el último indicador que tenemos ahí, bueno, cuántas llamadas estoy haciendo yo al mes, cuántos correos estoy enviando, porque muchas veces, si bien una llamada, un correo, digamos que puede sonar muy genérico, que no va a aterrizar mucho, esa gestión que nosotros estamos haciendo y conocer ese seguimiento de saber cuántas veces he llamado yo a ese cliente, porque pues tampoco nos debemos volver ese intenso de que todos los días llama, todos los días pregunta, porque muy seguramente nos van a mandar a la porra y van a decir, no, muchas veces no me llame más, no quiero su producto, no quiero su servicio porque usted es muy intenso. Sí, esto es muy importante porque ya estableciste unas fases de ventas en tu proceso comercial. Si tú estableciste ya esas fases de venta, vas a saber en qué momento es importante o no tocar a ese cliente para no de alguna manera aburrirlo. ¿Y de qué manera tocarlo? Recuerda que no únicamente debe ser una llamada de teléfono, no únicamente debe ser un correo electrónico, no únicamente debe ser una visita, tiene que ver con el momento y también con el interés que tú veas de ese prospecto para saber si es necesario o no realizarle una llamada, una visita o es momento de enviarle un correo electrónico. Entonces, si tenemos ese flujo, esas fases de venta bien establecidas y sabemos cuáles son las actividades que se deben realizar en cada una de las fases, nos falta solo una cosa, saber si ya lo hicimos o si no lo hicimos y planear cuándo lo debemos hacer. En esto nos puede colaborar mucho un CRM como Data, en donde podemos tener como ese seguimiento de las actividades que yo ya he hecho en un negocio, la planeación de las siguientes actividades, de conocer esas fases de venta en las que se encuentra cada negocio y de que de una manera muy gráfica, muy colorida, y inclusive con las personas que de pronto todavía no conocen la aplicación web, la aplicación móvil para Android, recuerden que pueden descargar, entrar a la Play Store y descargar Data CRM, van a tener esa herramienta que les va a ayudar a poder que este proceso de gestión, de saber las actividades, de realizar esas actividades, sea mucho más sencillo, requiera menos tiempo, requiera menos memoria y menos esfuerzo del comercial, porque él debe estar enfocado en otros temas, no en acordarse de si llamo o no llamo. Para eso tiene la herramienta. Tenemos la herramienta que le genera los recordatorios, donde él planea su agenda, tiene su calendario. Es una herramienta funcional finalmente, que está facilitándole el proceso al comercial y está haciendo que el objetivo primordial de un CRM, más allá de facilitarle, que son como los medios, el medio sería facilitar ese proceso comercial, es vender más. Si yo tengo claro y no tengo que estar gastando esfuerzo en ir a abrir un archivo Excel, mirar un montón de datos, después revisar en mi cuaderno si llamé o no llamé, si tengo todo eso integrado en un CRM que me tiene la información fácil, asequible, entendible, pues voy a poder utilizar ese tiempo en conseguir más prospectos, en vender más, en obtener más para la organización. Entonces, no sé si tengas algo más que decir en cuanto a los indicadores gerenciales. No, es importante con los indicadores que los necesitamos, tan sencillo y tan claro como eso. Si nosotros no tenemos unos indicadores gerenciales definidos, no vamos a saber tampoco cuáles son nuestros objetivos y no vamos a saber a la larga qué nos está funcionando y qué no, tan sencillo como eso. Listo, entonces, esos indicadores, pues si bien los CRM vienen con unos configurados por defecto, igual en Data ustedes saben que tienen el módulo de informes en donde pueden crear sus propios indicadores, sus propios widgets gráficos o pueden crear sus propios informes recurrentes que les van a llegar al correo. Ustedes ya ni siquiera van a tener que entrar a la plataforma para obtener esa información, sino que yo puedo programar un correo electrónico que me llegue todos los lunes a las 7 de la mañana con el informe como yo lo diseñé, como yo lo quiero, para el rango de fechas que yo lo quiero, y ya me puedo sentar a recibir mi informe, saber cómo va mi organización. Entonces es muy importante que para el establecimiento de esos indicadores
yo sepa qué es lo que quiero medir y qué es lo que debo medir, más allá de lo que quiero, porque bueno, yo puedo querer medir 10.000 cosas, pero no, me debo enfocar en esas medidas que realmente me dicen cómo está la organización, si sí estoy vendiendo o si no estoy vendiendo y por qué no estoy vendiendo o por qué sí estoy vendiendo. Conocer como ese proceso y tener esas fases bien establecidas, pues me va a ayudar a establecer unos indicadores mucho más reales. Además, estos indicadores reales nos van a llevar al siguiente paso de los indicadores, que es la proyección. Si yo conozco cómo está la organización en este momento y cómo estuvo hace un mes y cómo estuvo hace 2 meses y cómo estuvo el año pasado, pues yo voy a poder proyectar y optimizar mis procesos muchísimo mejor. Sí, tal cual. Al siguiente y último punto que vamos a hablar aquí en nuestro webinar de hoy, que son los errores de los gerentes comerciales. Es importante que nosotros como gerentes comerciales sepamos en qué podemos equivocarnos simplemente para no cometerlos. Si nosotros ya tenemos claro desde un principio cuáles son esas cosas que podemos hacer mal, en las que de alguna manera podemos fallar, vamos a saber también cómo mejorarlas y va muy ligado de la mano de un punto que tocamos hace un rato, que es resolver los problemas de raíz. ¿Cuál es el primer error del que vamos a hablar aquí? ¿Quién consiguió este cliente? Lo llamamos de esta manera porque es importante que como gerente comercial sepas de dónde viene toda la información que están generando tus comerciales. Si tú lo sabes, si tú sabes que el comercial A es el que trae los clientes de las tecnológicas automotrices, si sabes que el comercial B es el que trae los clientes de las pymes y el comercial C es el que trae los clientes de los negocios de telas, por decir algo, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. Que a ti te llegue alguna información de la cual tú no tengas como conocimiento como gerente comercial es muy extraño y demuestra que tú no estás cumpliendo bien con tu trabajo. Entonces, esa pregunta de quién consiguió ese cliente lleva detrás, estoy teniendo la información de mi proceso, estoy conociendo cómo están trabajando. Entonces, si yo me tengo que hacer esta pregunta de quién consiguió este cliente, es porque la información no me está llegando clara, no me está llegando a tiempo, no me está llegando en la forma en la que debería ser. Ese flujo de información se está cortando en algún punto y de que no tiene esa información, pues muy seguramente no va a poder tomar las mejores decisiones. Ahora, pues con un CRM como Data, pues entonces vamos a poder solucionar esas preguntas. Porque si yo le tengo un usuario a cada uno de mis clientes, de mis comerciales, y veo el cliente, pues yo simplemente voy, miro quién creó ese cliente, quién lo está gestionando, quién tiene ese negocio, y ya me voy a poder resolver esa pregunta yo, sin tener que ir a preguntarle al comercial, sin tener que esperar, sino que en cualquier momento yo puedo resolverme esas dudas porque tengo la información centralizada, organizada y clara y asequible para mí. Esa información pues nos va a ayudar, tener esa información de esa manera nos va a ayudar a tomar las decisiones de una mejor manera, a conocer cómo está el estado de la organización. Y hay un punto importante que creo que no lo hemos tocado y es el tiempo de reacción. Cuando una organización se encuentra en un inconveniente, no sé, no está vendiendo lo suficiente y necesita alcanzar un nivel de ventas porque tiene que pagar una factura súper urgente, por ejemplo, ese nivel de reacción, ese poder conocer a tiempo si voy a lograr esa meta o no, hace la diferencia con las organizaciones que muchas veces se enfrentan a problemas, ni siquiera saben que están en el problema, no saben que tienen un nivel de ventas bajo, sino como hasta 2 meses después se dan cuenta que en enero tuvieron un nivel de ventas bajo y pues ese nivel de reacción fue nulo, por ende la organización se fue a pérdidas 2 meses y no nos dimos cuenta hasta el segundo trimestre del año. Entonces, esa información asequible y en tiempo real va muy de la mano con ese tiempo de reacción y más en los mercados de hoy en día, que son mercados que están cambiando, están creciendo, están apareciendo empresas nuevas a toda hora, competidores nuevos, los clientes están demandando cada vez más. Poder tener un nivel de reacción lo suficientemente rápido es indispensable. Bueno, el siguiente error de los gerentes comerciales, decir que no es lo mismo un cliente que un prospecto. Sí, es muy importante saber diferenciar una de la otra. Un prospecto se convierte en cliente, más un cliente no es o no, no empezó siendo cliente, empezó por algún punto y ese punto por el que empezó es el prospecto.
El prospecto son aquellas personas del público que ya tú identificaste que mostraron algún interés por tu marca. El cliente es cuando ya tú cierras el negocio con ese prospecto, cuando ya ese prospecto cumple todas las fases de tu flujo comercial, de tu gestión comercial, se va a convertir en cliente. Ahora, el hecho de que sea un prospecto y de que aún no sea cliente, nos devuelve al punto que les nombrábamos ahorita y es, acá ya le invertimos plata en conseguirlo, o sea, ya nos costó trabajo, tiempo, nos costó el trabajo de uno de nuestros comerciales. El hecho de que no sea cliente aún no significa que lo debemos descuidar y pues en eso ya lo hablamos en el punto anterior. Bueno, el siguiente punto que tenemos acá es el cliente hará el negocio por ti, que era algo de lo que les nombraba ahorita. Por ejemplo, si yo digo, le envío la cotización a mi cliente y ya, dejo ahí el negocio esperando a que el cliente me responda si sí o si no la quiere, es porque yo pienso que es que el cliente trabaja para mí, que el cliente es el que debe cerrar el negocio. Y eso es uno de los más grandes errores, porque dejar esos negocios ahí como esperando a que el cliente tome la decisión sin gestionarlo, eso sí, sin presionarlo tampoco. Si nosotros en ese proceso de establecer las fases de venta supimos que después de la cotización se le hace una llamada y después un correo, pues esa es la gestión que yo debo hacer y eso es hacer que el cliente se sienta atendido y no esperar a que el cliente cierre el negocio por mí, porque él no lo va a hacer. Muy seguramente va a llegar otra empresa que sí está más interesada, que sí atiende mejor a ese cliente y pues esa empresa va a ser la que finalmente se quede con el cliente quitándonoslo a nosotros. Es clave acompañar al prospecto durante todo el proceso para lograr el cierre y que se convierta en cliente. Si tú lo acompañas durante ese proceso, quiere decir sin atosigarlo, sin estar todo el día encima de él, sino demostrándole lo bueno que tú tienes, lo que tú como empresa le ofreces, el valor agregado que tú tienes sobre X empresas, sobre otras empresas, quiere decir que tú estás haciendo un buen trabajo y que al final ese prospecto va a cerrar y se va a convertir en tu cliente. Pero ¿qué pasa? Es importante que lo acompañes, es importante que nunca lo dejes solo, que ese prospecto que a la larga va a ser cliente no se sienta abandonado, porque suele suceder y suele suceder mucho que los comerciales, al entender que no es un cliente que quizá le vaya a ofrecer mucha ganancia o le vaya a dar mucha ganancia a su empresa, lo dejan a un lado, lo dejan pasar y no y dejan que como que el cliente continúe solo ese proceso sin ofrecerle algo adicional que va a ser al final lo que va a hacer que tome la decisión. Es importante tomar en cuenta esto porque todo cliente, todo prospecto tiene su importancia. Ahí me quiero saltar a este punto de fidelizar y es, bueno, yo ya atendí a ese cliente, ya cerré mi proceso comercial y ya se selló esa venta, pero eso no significa que el cliente se va a quedar para siempre conmigo. Yo tengo que mantener a ese cliente atendido, mantenerle ese nivel de atención que traíamos desde el proceso de las fases de venta y eso, porque pues finalmente un cliente muy seguramente en la mayoría de los casos no es un cliente que compra y se va, sino que es un cliente que compra y puede recomprar o puede generar una facturación recurrente al interior de la organización. Entonces, esos dos van muy de la mano. Si bien yo debo acompañar mucho a mi prospecto hasta volverse cliente, cuando se vuelve cliente lo tengo que acompañar aún más para que se quede más tiempo con nosotros. Bueno, otro de los puntos que tenemos ahí es contratar a gente talentosa para otras cosas. Es importante esa perfilación en cuáles las cualidades, los valores, las fortalezas que debe tener un comercial, porque yo puedo terminar contratando gente muy buena, pero no para vender. Gente muy buena para implementar. Gente muy buena para hacer soporte, pero que no es gente muy buena para vender. Y yo lo que necesito es gente que sea buena para vender, que conozca, que sepa enamorar al cliente de nuestro producto, de nuestro servicio. Sí, vender no quiere decir que esa persona va a decir, ah, y ya el prospecto le va a comprar. No. Vender quiere decir o saber o contratar una persona que sepa de ventas. Quiere decir que estás contratando una persona que tiene la capacidad de enamorar con lo que está ofreciendo.
Y dependiendo mucho del producto o servicio que yo esté ofreciendo, esas cualidades van a variar. No siempre el vendedor de un carro va a tener las mismas cualidades que el vendedor de una máquina de construcción. Tienen que ser cualidades distintas. Entonces está en esa perfilación de quién debe ser o qué conocimientos y qué cualidades debe tener el vendedor óptimo de mi organización. Siguiente punto, no saber los resultados. Entonces, si yo no conozco cuáles son los resultados que está obteniendo o si esos resultados se están demorando mucho en llegarme a mí, pues mi gestión como gerente comercial está fallando monumentalmente. Aquí puedes apoyarte mucho de un CRM como el de Data. Este CRM te va a permitir conocer resultados en tiempo real de lo que está ocurriendo con toda tu gestión comercial. Y así puedes saber en qué punto tus comerciales están destacando, en qué punto estás fallando y en qué punto es necesario que tú como gerente hagas mucho más énfasis. Y ya para finalizar es no seas un general, o sea, no seas un mandón, no seas como ese jefe, sino que debes convertirte en el líder, en el que impulsa los procesos de la organización, en el que lleva de la mano a sus comerciales y los conoce y sabe cómo incentivarlos, no convertirse simplemente en esa persona que llega a regañar y ahí se acabó mi gestión o que llega cuando alguien cometió un error a recalcarle que cometió ese error, sino en ir más allá, en ese acompañamiento, en ese incentivo a nuestra fuerza comercial. Sí, es muy importante saber manejar a la gente, saber manejar los egos y saber cómo decir las cosas. Si tú eres un jefe que lo que hace es gritar, que lo que hace es alzar la voz, que crees que siempre tienes la razón, estás equivocado. No, primero, no siempre vas a tener la razón. De alguna manera, en algún momento te vas a equivocar y no es importante ni es bueno de tu parte que tú seas prepotente hacia tus empleados. Es importante que también cuando ellos cometan un error, tú sepas cómo canalizar ese error y sacarlo de la mejor manera posible la información necesaria para mejorarlo y darle a tus comerciales las herramientas suficientes para que no lo vuelvan a cometer y para que puedan salir adelante. Y bueno, son los tips que nosotros queremos dar por el día de hoy. Eso es lo que desde ATA nosotros hemos, digamos que aprendido un poco con el tiempo de cómo se debe llevar a cabo ese proceso de ser el gerente comercial, de optimizar el proceso de gerencia comercial. Entonces, esperamos pues que les haya servido mucho estos tips que les dimos el día de hoy. Esperamos que estén atentos pues a esas recomendaciones y ahora, miremos entonces, lo veremos en próximos webinars ya un poco más aterrizado en cómo el CRM que nosotros les podemos ofrecer, que es Data CRM, nos puede ayudar como a alcanzar esto, no solo lo que hablamos hoy, sino también lo que hablábamos la sesión anterior de fortalecer ese equipo de ventas y pues acá de fortalecer esa gestión comercial. Les agradecemos nuevamente su participación, les recordamos que estamos todos los viernes a las 9 de la mañana y pues si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir ahí en el chat las dudas que tengan, que nos quedaremos unos minutos más acá respondiéndolas. Les agradecemos nuevamente y pues los esperamos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a todos por su participación.
Bueno, tenemos ahí una duda que dice, buenos días, ¿cómo se usa el CRM, las gráficas que evalúa el proceso de la empresa? Entonces, ¿cómo se usan las gráficas en el CRM? En realidad esa es una pregunta que debería responderse la misma empresa. Entonces, ¿qué gráficas quiero tener yo? ¿Qué medidas quiero tener yo? ¿Y cuáles son esas métricas importantes para mí? Una vez la empresa sabe qué es lo que debe medir, simplemente es volver es una gráfica, ponerlo en el CRM y tener la información en tiempo real, tener esa información alimentada a toda hora, que no tengo que ir a preguntarle a mis gerentes comerciales, oiga, ¿cómo van las ventas? Oiga, ¿cómo va este proceso con este negocio? ¿Cómo va este proceso con este cliente? Entonces, en realidad eso es una pregunta que se debe responder más el gerente comercial o el comercial que esté implementando el CRM. Esas gráficas pues son las medidas que ustedes consideren necesarias, ese punto indispensable, ese paso a paso, saber en qué va cada cliente. Entonces es conocer mi empresa, conocer de dónde debo obtener yo la información y eh, implementar el CRM de la manera que me dé esa información, de que me esté respondiendo esas preguntas que yo me debo estar haciendo todos los días, y ahí es donde surgen esas gráficas y esas métricas organizacionales. No sé si con eso resuelvo un poco la duda que nos escribieron.